Buenos días, jóvenes. Buenos días, Miss. Vamos a pasar lista. Veo a muy poquitos y ya inicié tarde porque no quería jalar la aplicación de Zoom y aún así solamente hay 15 alumnos. Pero pues ya voy a pasar lista porque pues ya es tarde. Ansaldo, Dafne, Presente. Camila, Víctor, Presente. Luis Enrique, Presente. un segundito. Esto no es la lista. Lupita, Presente. Disculpe, ¿puedo tener la cámara apagada? Es que estoy con mis datos. ok, gracias por avisar, hija. Ana Paola, Yair Contreras, Presente, Miss. Juan Pablo, gracias Juan Pablo. Hugo, Presente, maestra. César, Yasmín, Presente. Ariadna, Yamilet, Presente. Blanca, Presente. Marco, Presente. Yoko, Kimberly, gracias Kimberly. Raimundo, Alejandro Mora, Presente. Tania, Carlos, José Carlos, Presente. Galilea, Emilio, Presente. América, Cristian Alexis, Diego, Presente. Javier, Presente. Raí, Presente. Héctor, Presente. Mariam, Jimena, Presente. ok, bueno chicos, vamos a iniciar. A ver, Falté yo. hay que entrar a tiempo, chicos. Yo pasé lista 9:55 casi porque mi Zoom no jalaba. Tardó varios minutos en conectarme.
Y pues todos los que ya están después les voy a poner su retardo y lo voy a reportar como retardo, porque pues se les dan sus 10 minutos de tolerancia. Todavía eso súmenle lo que me tarda en conectarme, otros 3, 4 minutos, ya son 14 minutos. Ya es bastante tiempo, entonces sí les pido que se conecten a tiempo para que no tengamos este tipo de situaciones, ¿no? Por favor, en el caso de que hayan llegado después del pase de lista, me colocan ahí en el chat para que yo ahorita que termine la clase les ponga su R de retardo. Bien, vamos a empezar. Voy a preguntar que me hagan un refresh de memoria. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Cuál fue el último punto que tocamos el día viernes? Jimena, ¿me puede comentar, por favor? Los demás ponemos la fecha en nuestra libreta. Sí, profe, estábamos viendo el criterio LAL. Bueno, ya habíamos jugado en GeoGebra y apenas íbamos a comentar el concepto que teníamos de... Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces voy a compartir en pantalla la simulación para recordar el criterio LAL. Y recuerden que les dije que se lo subía en el muro de novedades para que como pensaran qué podíamos escribir de ese criterio, cómo lo podíamos escribir, etcétera. LAL. Bien, ¿me recuerda, Héctor, qué significa el criterio o qué, no qué escribió, qué piensa, sino cuál es la abreviación de LAL? Hoy, creo que era ángulo, no, LAL. LAL, sí, hijo. Creo que era lado, ángulo, lado. Muy bien, excelente. Entonces, estamos en el criterio, como bien menciona su compañero, lado, ángulo, lado. ¿Sale? Y teníamos esta simulación donde si movemos un triángulo, el otro tiene la misma forma, o sea, puedo asegurar que son triángulos congruentes porque mantienen la misma forma y el mismo tamaño. El ángulo en verde, si notan, cambia para ambos igual y tenemos la medida de dos lados, ¿sí? Ahora, quiero que observen que los datos son muy particulares. Tenemos dos lados y un ángulo en particular. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a escribir este criterio? Lo primero que tendríamos que escribir es dos triángulos son congruentes cuando, ¿qué? ¿Qué ponemos? Cuando, ¿qué pasa con este criterio? ¿Qué notamos? ¿Que se mantiene o qué podemos decir de esto que están viendo en pantalla y con lo que ustedes manipularon el día viernes? Bajo el criterio LAL, dos triángulos son congruentes cuando, ¿qué? ¿Tienen un ángulo en común? Ok, pero ese ángulo también tiene una particularidad, ¿no? O sea, recuerden que en la clase pasada dijimos que nos fijáramos en los datos que tiene la figura. O sea, tiene datos en particular. Entonces, ¿qué podemos describir de esos datos? ¿Qué datos tenemos? Bueno, tal vez esa sería la primera pregunta. ¿Qué datos notan? Dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo. ¿Pero ese ángulo es cualquier ángulo? ¿Qué particularidad tiene ese ángulo? O sea, no estoy hablando de este, ¿sí? O de este. Estoy hablando de este. ¿Qué particularidad tiene ese ángulo con respecto a los datos que tiene la simulación? Que se encuentra en medio de los dos lados. Exactamente, que se encuentra en medio de los dos lados conocidos. Entonces, ¿qué puedo decir de este criterio? Ya lo que mencionó su compañera Galilea ya les ayuda mucho. Tengo dos lados iguales y un ángulo entre esos lados también lo es. Entonces, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo? ¿Quién me dice cómo lo escribiría? El inicio yo ya se los di. Dos triángulos son congruentes cuando, ¿qué?
tiene dos lados correspondientes y un ángulo en medio de esos dos lados. Ok, vamos a rescatar lo que dice Luis. Dos triángulos son congruentes cuando dos lados de un triángulo, ¿sale? Dos lados de un triángulo son iguales, ¿sale? Son iguales o tienen la misma medida de los dos lados de otro triángulo, que es lo que menciona Luis con la palabra correspondientes. Eso significa correspondientes, que son iguales. Dos lados de un triángulo son correspondientes o iguales o de igual medida con los lados de otro. ¿Sale? Y el ángulo entre esos lados también lo es. Y el ángulo entre esos dos lados y el ángulo entre esos dos lados también lo es. Para ambas figuras, ¿sale? Recuerden que siempre estamos comparando a dos o tres figuras. Pueden ser más, pueden ser tres triángulos congruentes, cuatro triángulos congruentes, pero aquí estamos comparando dos. Entonces, el criterio dice, dos triángulos van a ser congruentes bajo el criterio L a L cuando dos lados de un triángulo sean correspondientes, iguales o de igual medida. Cualquiera de esas tres palabras pueden utilizar con los lados del otro triángulo y el ángulo entre ellos también es igual para ambas figuras. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el criterio. ¿Ok? Palabras más, palabras menos, así lo van a encontrar en internet, en los libros, pero el objetivo no es copiarlo de un libro, sino tratarlo de ir redactando a través de la observación de las figuras. Y vamos a cerrar con el último, que es como el más simplista, el más fácil. Les voy a mandar por ahí el link de GeoGebra. Ya saben, lo van a abrir, lo van a manipular y vamos a ver por qué se llama lado, 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 que es el último criterio. Entonces colocamos en nuestra libreta criterio LLL, que recuerden que es la abreviación de lado, lado, lado. Y les mando la simulación en GeoGebra, la manipulan 1 o 2 minutos máximo y regresamos a ver por qué creen que se llama así. Entonces, les mando la simulación. Yo la voy a estar compartiendo en mi pantalla para aquellos que se les trabe la simulación o el internet esté muy lento o no sé, o estén con datos, que eso también les hace que se ponga muy lento el dispositivo o la simulación. Lo voy a estar compartiendo en pantalla, pero repito, lo ideal es que ustedes lo manipulen. Ahí va. Recuerden que es el criterio LLL. Y recuerden también que todas sus intervenciones se van registrando en mi lista de observación diaria. Por ejemplo, ahorita que intervino Luis, que intervino Galilea, se les va colocando aquí en mi lista una palomita de que están participando. Entonces, los demás recuerden que eso es importante para el actitudinal. Bien, voy a compartir yo en pantalla la simulación que le mandé a sus compañeros. Los demás sería muy bueno que ustedes lo muevan. Recuerden que este es el criterio más fácil de todos. Se llama criterio LLL. Traten de mover todo lo que puedan, si es posible.
Bien. Vamos a regresar a platicar qué notaron. De hecho, como pueden ver, aquí no hay como un dato numérico, no hay ángulos, no hay lados, pero es porque es el criterio más fácil, ¿sale? ¿Por qué creen que se llama LLL? Por ahí tengo, creo que alzó la mano alguien. Porque su forma es similar. Sí, efectivamente, una de las condiciones para que sean congruentes es que la forma sea igual, Víctor, es correcto, pero ¿cómo lo redactamos? Tengo la mano alzada de Galilea, después de Luis y después de Raimundo. Adelante, Galilea, ¿cómo redactaría usted este criterio? Dos triángulos son congruentes bajo el criterio LLL, ¿por qué? Creo que se quedó trabada Gali. ¿O sí? ¿Me puede oír, Gali? O entonces pasamos con Luis. Vicky ya me comentó. Dice, dos ángulos son congruentes bajo el criterio LL si tres de sus lados son iguales. Así es correcto, así de fácil, simple, simplista. Pareciera muy simple, pero en los ejercicios va a tomar un poco de sentido, ¿sale? Dos triángulos van a ser congruentes. Como decía Víctor, la palabra congruencia involucra que tienen la misma forma, como pueden ver en la imagen. Y lo que dice Luis, cuando los tres lados de un triángulo son de igual medida, son de igual medida al de otro. ¿Sale? Nos enfocamos en los lados, en las medidas de los lados. Aquí no hacemos referencia a los ángulos, que pues ya va implícito que al tener los tres lados iguales, pues los tres ángulos van a medir lo mismo, ¿no? Pero eso ya está implícito, no va dentro del criterio. Bien. Ahora, quiero que ponga mucha atención porque vamos a empezar con el concepto de semejanza y el concepto de semejanza ya no es tan simplista, ¿vale? Sí me gustaría que más allá de de los mismos que me participan, como es Luis, generalmente me participa América o Jimena. Aquí tengo, mira, voy a marcar los que hasta el momento han participado en las tres sesiones que hemos tenido de clase. Tengo a Luis, tengo a Yair, a Juan Pablo, a Raimundo, a José Carlos, a Galilea, a América, a Javier y a Jimena. Sería muy bueno que los que no escucharon su nombre nos demos a la tarea de poder intervenir para que podamos tener un registro de nuestra participación. Recuerden que esto es diario. Ahora colocamos como subtítulo criterios de semejanza. También espero que hayamos, el fin de semana nos hayamos dado la tarea de comprar el material, chicos, porque seguramente por ahí del martes o miércoles lo vamos a estar utilizando, sobre todo las hojas de colores. Y la calculadora, de hecho, la voy a usar hoy. Entonces sí, espero que la tengan a la mano. La calculadora, por favor. Voy, mi amor, permíteme tantito. Voy, mamá. Ahora, quiero que vean la pregunta con la que vamos a iniciar el tema de semejanza. Son dos temas que estamos viendo de manera paralela. Si ustedes lo notan, congruencia y semejanza lo estamos viendo de manera paralela. ¿Por qué son conceptos que me gusta ver de manera paralela? Porque se presta la diferenciación, ¿sale? A ver qué tiene uno y qué no tiene el otro, ¿ok? Sobre todo porque los criterios se repiten, o sea, los criterios que acabamos de ver de LLL, de ALLA y de LAL son los mismos para semejanza, tienen el mismo nombre, ¿sale? Pero no van a decir lo mismo. Quiero que por favor Diego lea la pregunta en azul
y me diga qué piensa sobre esa pregunta y después le voy a preguntar a alguien más, le voy a preguntar a 3 personas y que me contesten con sinceridad esa pregunta. ¿La puede leer, por favor, Diego? Sí, Miss. Todas las figuras de diferente tamaño y que tengan la misma forma serán semejantes. ¿Qué opina usted? Le voy a poner un ejemplo más concreto. Haga de cuenta que en la imagen, en la etapa de exploración, hubo varios chicos que me dibujaron que la tele de la sala, que es de forma rectangular, por ser grande, es semejante o tiene una relación de semejanza con la tele que tienen, por ejemplo, en su cuarto, que es más pequeña. Entonces, lo que ellos dicen es que como tiene la misma forma, que es rectangular, pues es semejante. A eso me refiero con que todas las figuras que tienen la misma forma, pero tienen un tamaño distinto, ya damos por hecho que son semejantes. Son semejantes porque así dice la definición. ¿Usted qué opina? ¿Que sí pasa siempre o que no? Yo digo que no siempre pasa. No siempre pasa. Ahora le voy a hacer una pregunta que quiero que me conteste con honestidad. Usted, al día de hoy, ahorita usted sería capaz de verificar el por qué no son semejantes, o tiene claro de argumentar o establecer matemáticamente por qué puede decir si sí o no son semejantes. No. Ok, gracias, Diego. Ahora, fíjese bien. Yo tengo estos triángulos, ¿no? Y los dos, uno es grande y uno es pequeño. Nada más porque uno es grande y uno es pequeño, ¿ya serán semejantes? Eso es a lo que me estoy refiriendo. Y justamente eso es lo que tenemos que tener muy claro el día de hoy. Hoy, en la clase de hoy, no nos podemos ir de nuevo con la idea de que las figuras semejantes solo porque tienen distinto tamaño, ya yo digo que son semejantes. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo lo verifico, maestra? ¿Cómo yo sé si son o no son? Justamente esa es la pregunta que viene a colación. Entonces, les voy a dar ahorita un link de semejanza, pero ya les pido que sean más observadores. De hecho, les voy a dar 5 minutos para que la manipulen y yo la voy a proyectar en pantalla y la voy a estar manipulando. ¿Por qué más tiempo que lo de congruencia? Porque ya no es un concepto tan simplista. De hecho, hay notación ya matemática que yo espero que a la hora de verla la entiendan. Y ya hay números por ahí que yo espero se pregunten de dónde salieron, que sean capaces tal vez de decir, salió de aquí, lo puedo sacar de aquí, ¿sale? Entonces, quiero que se fijen muy bien cómo es que observen todo lo que puedan. Entonces, les voy a enviar ese link. Y los que no seamos capaces de abrirlo por la situación de su internet, lo voy a estar compartiendo en pantalla. Ahí está. Ingresen, por favor. Yo lo tengo ya en pantalla para quien no es capaz de apreciarlo. Van a estar escuchando mi voz de fondo porque hay varias cosas en las que quiero que se fijen y traten de observar, más allá de... No quiero que se queden solamente, justamente vuelvo a hacer hincapié en que una figura es grande y una es pequeña. Ya no va por ahí la observación, ya no va por ahí el análisis, ¿sale? Para los que ya tienen la aplicación abierta, hay una parte de en medio de la simulación en GeoGebra que tiene un recuadro que dice la palabra ver. Si le dan clic ahí, va a pasar algo con la figura. Entonces, sí les pediría que por favor, en esa casillita que dice la palabra ver, seleccionen para que vean qué pasa. Observen que en este apartado ya hay números, ya hay cantidades, ya no es una cosa tan simplista de que todo es igual, ya hay cosas distintas. ¿Qué significa ese AB, ese A'B'? ¿Qué significará ese ese número que cambia cuando mueves la figura en la barra deslizadora?
Tenemos una barra deslizadora que nos permite cambiar de tamaño la figura y el número que está en la parte superior derecha va cambiando. ¿Qué significará eso? ¿Qué significa cuando vale 1? ¿Qué significa cuando se hace más grande? ¿Sí? Si yo le doy ahí a la casilla de ver, vean qué pasa con la figura y una animación ahí importante de ver. Algo que seguramente no considerábamos antes. En la parte de abajo, nuevamente igual, hay números de por medio. Entonces, como pueden ver, ya no es una situación tan simple. Ya no es decir, pues dos figuras, es una grande y una pequeña, son semejantes, fin. Entonces, no podemos irnos con ese pensamiento ya el día de hoy. Nuestra definición tiene que verse más detallada, más adecuada, más precisa con respecto a esto. Para los chicos que lo están viendo desde mi pantalla porque no lo pueden manipular, observen los números, observen la figura. Voy a preguntar qué significa ese A, B, A', B'. ¿De dónde creen que sale ese número que va cambiando? 1.21, 1.19. Ese número tiene un nombre en particular en matemáticas. Todo eso que está escrito con morado arriba tiene un nombre también particular en matemáticas. ¿Qué pasa con la figura grande y pequeña con esos ángulos que se mueven? ¿Sale? ¿Qué pasa con la parte final, donde tengo igual dos figuras en verde, una más grande, una más pequeña, pero no es lo que me interesa, repito. No me vayan a alzar la manita y decir, pues es una figura grande y una pequeña, porque eso no es lo que tengo que rescatar de esto. 2 minutos más, un minutito más y empezamos a hacer la intervención oral de lo que ustedes rescataron, más allá de que sea una grande y una pequeña. Y que obviamente mantienen la misma forma. Ok, regresamos chicos a la sesión. Vamos a empezar. Recuerden que aquí es donde ustedes pueden intervenir. Nuevamente haciendo hincapié en que su intervención no se centre en que una es grande y una es pequeña. Eso ya lo sabemos. Raimundo, ¿lo escuchó? Que dos triángulos son semejantes cuando comparten ángulos y medidas proporcionales. Ok, voy a rescatar lo que es más evidente y que me parece también bien. Ahorita esa palabra de proporcionales es una palabra que pues ya está ahí, o sea, pero que es una proporción. Eso es lo que nos debemos de preguntar también. ¿Sale? Voy a rescatar lo que seguramente notamos, como dijo Raimundo, dos triángulos cuando son semejantes, aparte de que uno es más grande que otro
y que tienen la misma forma, seguramente pudiésemos pensar que a la hora de que el triángulo reduce de tamaño, pues pudiésemos pensar que los ángulos también, ¿sale? Y resulta que no es así, que aquí la simulación nos está diciendo que los ángulos son del mismo tamaño, es una constante, ¿sale? Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que si un triángulo mide, no sé, 4, 5 y 9 y el otro es más pequeño, los ángulos van a medir lo mismo para ambas figuras, ¿ok? Eso es algo que tenemos que tener presente. Ahora, haciendo hincapié en la palabra que me dice Raimundo, que sí debe formar parte de su definición, los lados deben ser proporcionales. Entonces, pregunta para todos, y si hay alguien que va a alzar su manita ahorita para decirme algo, ¿qué es la proporción? ¿Qué de lo que está aquí en la simulación es una proporción? Ustedes tienen la posibilidad de encerrar con Zoom la pantalla, de rayar mi pantalla. ¿Quién me encierra matemáticamente qué es una proporción? ¿Y qué es una razón matemática? Que son dos conceptos involucrados en el concepto de semejanza. Obviamente en donde tenemos cálculos es acá, ¿no? En la parte donde está en morado. ¿Qué es una proporción y qué es una razón matemática? Según lo que notamos aquí. Y tercera pregunta, ¿de dónde sale este número? Este número no cambia, ¿sí se dan cuenta? Para los tres lados. Entonces, este número que yo estoy encerrando aquí, jóvenes, se llama constante de proporcionalidad y en matemáticas está conocido o denotado con la letra K minúscula, ¿sale? Esa K tiene que mantenerse para los tres lados. ¿Qué significa eso? Que si por alguna razón este número a mí me saliera 3.4 y este 2.54 y este 2.54, la figura ya no es semejante. ¿Ya vieron cómo lo podemos corroborar matemáticamente? Ahora, pregunta, ¿de dónde sale este número? ¿Cómo lo calculo yo? Pues está bien padre, ahí está bien bonito. Y lo muevo la figura y cambia. ¿Quién me dice cómo lo calculo? ¿Cómo yo lo calculo? América, ¿la escucho? Pues según lo que dice ahí es dividirlo. Ahí AB se divide por A', B', que es Ok. el otro. Sustituimos, me da los valores de las tres divisiones, por favor, y los demás lo verifican con su calculadora en la mano para ver si es cierto que sale eso. ¿Cuánto sería AB sobre A'B'? Con la sustitución de valores, América. Sí. ¿Cuánto vale cada valor? O sea, lo que quiero es que me den la sustitución de esto para que entendamos de dónde sale la constante de proporcionalidad. Recuerden que esta es la constante de proporcionalidad. ¿Cómo yo verifico que de dónde salió ese 2.43? Se divide el 3 entre 1.23 y si sale 2.43 y décimas. Exactamente. Entonces, vean, estoy sustituyendo el lado 3, que es AB, sobre el lado el lado que le corresponde de manera proporcional. Ya vieron, está en la misma posición de la figura, no es cualquier lado, y eso es lo que ustedes tienen que comprender también. ¿Cómo quedaría la segunda sustitución, Carlos, con las figuras? ¿Cómo quedaría la segunda sustitución? BC, B', BC, B', C'. ¿Sí me escucha, Carlos? Creo que no. Yasmín, ¿cómo quedaría esa sustitución? A mí me sale 2.42. Ajá, pero la sustitución. La Sería sustitución. 4 entre 1.65.
4 entre 1.65. Lo que quiero que observen es que la sustitución es con respecto a los lados correspondientes. ¿Y por qué nos tiene que quedar claro esto, chicos? Porque en los ejercicios no nos van a dar qué dividir. Ustedes deben de saber qué dividir. Y quiero que vean cómo los lados son o corresponden con la forma, ¿sale? El lado grande sobre el lado pequeño. ¿Sí lo vemos? Pero sobre la misma forma. Y la última, pues ya quedaría 4.3 sobre 1.77. Entonces, esto que ustedes están calculando se llama constante de proporcionalidad. Y contestando a la pregunta que le dije a Diego al principio, es la forma de verificar matemáticamente que dos figuras sean semejantes, que se mantenga esa constante de semejanza, constante de proporcionalidad. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta que le hice a Diego y es para todos. ¿Cómo corroborarían que la tele de su casa, de su sala, porque es más grande, con la tele de su cuarto es semejante? ¿Qué tendrían que hacer? Primero diría que medir las dos teles. Ya luego de que mediste las dos teles, pues divides un lado entre el otro lado de la otra tele. Y me imagino que el 2.43 en este caso de los triángulos te tiene que dar en todas las medidas. En este caso, pues el resultado que te dé al dividir los dos lados diferentes de las teles tiene que salir en todos. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces tendrían que ser cuatro valores de la constante de proporcionalidad y tendrían que ser las mismas para los cuatro lados. ¿Qué pasa? Que si con un lado no sale, pues es que no es semejante. Todo se tiene que más. Por eso se llama constante de proporcionalidad, ¿ok? Ahora, nos falta mucho que analizar, pero ya el concepto de semejanza del día de hoy no pueden seguir pensando que solamente es porque una es grande y una es pequeña. Lo que dijo Raimundo es muy cierto, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma y mismo tamaño, sus ángulos se mantienen de la misma medida, como dijo en un principio, y sus lados son proporcionales, es decir, la constante de proporcionalidad se tiene que mantener para las dimensiones de los tres lados. Eso es lo que tenemos que tener presente. Ahora, con esto cierro la sesión de hoy. ¿Sale? Quiero que se vayan pensando qué significa esa constante. ¿Cómo explico ese número en palabras simples? ¿Cómo yo le puedo decir a un niño que tiene 9 años qué significa la constante de proporcionalidad sin necesidad de decir lo que dijo Luis? Tienes que dividir los lados. ¿Qué significa ese número? Y resulta que ese número o este concepto de semejanza tiene aplicación en muchas profesiones, de las cuales voy a hablar mañana, como por ejemplo, un chef la utiliza. Si no saben cómo, mañana vamos a ver cómo. Un diseñador de modas o diseñador de estos que se sientan a dibujar a hoja también. Y también, obviamente, los arquitectos y los ingenieros, en sobremanera, los ingenieros civiles y los arquitectos. Entonces, ¿qué significará ese número? Quiero que se vayan pensando cómo o qué significado tiene esa constante de proporcionalidad. No cómo se calcula, sino qué significa geométricamente hablando. ¿Sale? O sea, ¿cómo yo lo puedo expresar? ¿Sale? Nos vemos mañana. Todavía nos falta mucho que analizar, ¿vale? Pero mañana sería nuestra última clase teórica seguramente y el miércoles empezamos con los ejercicios. Nos vemos, chicos. Descansen. Bye. Adiós, profe.